La película Infidelidad, dirigida por Adrian Lyne y estrenada en el año 2002, es un intenso drama erótico y psicológico que explora las consecuencias de la pasión, la traición y la culpa en el seno de un matrimonio aparentemente estable. La historia gira en torno a Connie Sumner, interpretada por Diane Lane, una ama de casa de clase media alta que vive en un suburbio de Nueva York con su esposo Edward, interpretado por Richard Gere, y su hijo pequeño Charlie. Desde fuera, la familia parece perfecta. Un buen hogar, estabilidad económica y un matrimonio consolidado. Sin embargo, Connie comienza a experimentar una especie de vacío emocional y existencial. El detonante ocurre cuando Connie conoce accidentalmente a Paul Martel, un atractivo y seductor joven francés que vive en Manhattan. Lo que empieza como un encuentro fortuito se transforma rápidamente en una relación apasionada e impulsiva. Connie queda atrapada entre la emoción de la aventura y la culpa de traicionar a su esposo y a su familia. Edward, al notar los cambios en el comportamiento de su esposa, contrata a un detective privado. Al descubrir la verdad, su mundo se desmorona. Lo que sigue es una espiral de emociones que desemboca en una confrontación con Paul, donde Edward, cegado por los celos y la traición, lo mata en un arrebato de furia. El final de la película muestra a la familia dentro del auto, aparentemente tratando de recomponer sus vidas. Mientras están detenidos frente a una estación de policía, la cámara deja en el aire la decisión. ¿Entrarán para confesar lo ocurrido o seguirán adelante, ocultando el crimen y manteniendo la fachada de una familia normal? El desenlace es abierto y deja al espectador con una inquietante sensación de ambigüedad moral. Infidelidad no es simplemente una historia sobre una infidelidad, sino un estudio profundo sobre el deseo, la culpa y las repercusiones emocionales de nuestras elecciones. Connie no engaña a Edward por falta de amor, sino por la necesidad de sentirse viva, deseada y conectada con una pasión que ya no encontraba en la rutina de su matrimonio. Esto refleja un vacío existencial más que un simple deseo sexual. Adrian Lyne, famoso por explorar temáticas eróticas y de infidelidad, como en Fatal Attraction, plantea cómo un momento de debilidad puede cambiar el rumbo de una vida entera. La aventura de Connie no solo destruye su estabilidad familiar, sino que desencadena una tragedia irreparable. La película cuestiona la idealización de la familia perfecta y pone sobre la mesa la fragilidad de las relaciones, incluso aquellas que parecen más sólidas. El final abierto no ofrece respuestas fáciles. ¿Deberían Connie y Edward confesar el asesinato? ¿O deberían proteger a su hijo y seguir adelante con la mentira? El espectador queda atrapado en ese dilema, lo cual es uno de los grandes aciertos del filme. Diane Lane fue nominada al Oscar a Mejor Actriz por su actuación, transmitiendo con gran fuerza el conflicto interno de Connie entre la pasión y la culpa. Richard Gere, por su parte, ofrece una interpretación sobria de un hombre herido y devastado, capaz de actos extremos. En resumen, Infidelidad es una reflexión sobre la naturaleza humana, las pasiones ocultas y las consecuencias devastadoras de dejarse llevar por los impulsos sin medir sus efectos. La apacible vida de Connie Sumner era un delicado jarrón de cristal, colocado con precisión en el centro de una mesa impecable. Dentro de él, todo estaba en orden. Un matrimonio estable con Edward, un hijo adorable, una hermosa casa en los suburbios y una comodidad económica que amortiguaba el ruido del mundo. Era la materialización del sueño americano, un ideal que prometía felicidad a cambio de orden. Pero el jarrón, aunque perfecto, estaba vacío. Y la rutina, ese sedante suave y constante, había comenzado a adormecer su alma. El viento feroz de Nueva York, ese día, fue más que una tormenta. Fue un símbolo. Fue el azar, el caos, la fuerza impredecible de la vida que irrumpe en los planes más pulcros. Y en medio de ese caos, apareció Paul Martel, joven, visceral, apasionado. Su loft no era un hogar ordenado, era un taller de deseos. Cada libro, cada objeto, cada mirada suya era una invitación a tocar, a sentir, a vivir en el presente, no a planificar un futuro perfecto. El primer encuentro carnal con Paul no fue solo una infidelidad, fue una ceremonia de regreso al cuerpo. Connie no solo traicionaba a su marido, se traicionaba a sí misma, una buena esposa, una buena madre, y apoyar a su marido. Cada viaje en tren desde los suburbios ordenados al caótico loft de Manhattan era un viaje al centro de su propio deseo prohibido. La filosofía que Paul encarnaba era simple y profunda. El hedonismo como camino de autoconocimiento. Le ofrecía la posibilidad de existir solo para el placer, de ser dueña absoluta de su propio goce. Pero toda moneda tiene su reverso. Y el reverso del hedonismo desenfrenado es la culpa, la sombra que crece con cada momento de éxtasis. El reloj de arena que Paul le regala se convierte en el símbolo perfecto. El tiempo del placer es finito, y cada grano que cae es un recordatorio de que toda transgresión exige un pago. La mentira se teje,
Se enreda y comienza a estrangular la comodidad de su vida anterior. El jarrón de cristal tenía una grieta, y por ella se filtraba la angustia. Mientras Connie navegaba por la dualidad de su existencia, la esposa y la amante, Edward, el marido traicionado, iniciaba su propio descenso filosófico. Él era la encarnación de la razón, el orden, el control. Un hombre que creía que los problemas se solucionaban con lógica y que el mundo era un lugar que podía comprenderse. El descubrimiento de la infidelidad no solo hiere su corazón, hace añicos su cosmovisión. La evidencia, el libro, la nieve en el abrigo, el reloj de arena, lo arrastra a un territorio emocional para el que no tenía mapa. La confrontación con Paul no es un acto de venganza premeditada, sino la explosión catastrófica de una racionalidad llevado al borde del abismo. Es la razón siendo devorada por el instinto más primitivo, el de la posesión, el dolor y la supervivencia. El asesinato es el acto final que demuele cualquier ilusión de control. Edward, el hombre que lo tenía todo planificado, se convierte ahora en un criminal que debe planificar el ocultamiento de un cadáver. La paradoja es brutal. Para salvar los restos de su mundo ordenado, su familia debe sumergirse en el caos más absoluto. La escena final es el silencio más elocuente. Connie y Edward, sentados en un café, mirando a su hijo jugar. Ya no hay gritos, ni acusaciones, ni pasión. Hay un secreto monumental que los une y los separa para siempre. El mensaje filosófico culmina aquí. La búsqueda del placer absoluto y la preservación de la seguridad absoluta son dos fuerzas que cuando chocan, son igualmente destructivos. No hay vuelta atrás. La transgresión de Connie los llevó al abismo, y la transgresión mayor de Edward los selló dentro de él. El precio del deseo fue la inocencia. El precio del orden fue el alma. Ahora, habitan un nuevo estado existencial. Una prisión invisible construida con silencios compartidos y miradas que lo saben todo, pero no dicen nada. La película concluye que la verdadera infidelidad no fue hacia el otro, sino hacia el propio ser. Y que a veces, el castigo no es la pérdida de lo que tenías, sino la condena a conservar su cáscara vacía, sabiendo que la vida que llevas es la prueba viviente de todo lo que se destruyó para mantener las apariencias.